Elecciones cruciales en Estados Unidos. Unos 240 millones de ciudadanos eligen este martes si convierten a Kamala Harris en la primera mujer presidenta o dan las llaves de la Casa Blanca por segunda vez a Donald Trump, en medio de una gran incertidumbre que mantiene al mundo en vilo. No hay un claro favorito. La igualdad en las encuestas entre la vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano convierte las elecciones de este martes en uno de los comicios presidenciales más disputados de la historia de Estados Unidos. Más de 80 millones de personas ya votaron anticipadamente. En Washington, la capital federal, las barreras metálicas rodean la Casa Blanca y el Capitolio. 2 de cada 3 estadounidenses temen un estallido de violencia después de las elecciones. A nivel diplomático, el mundo también observa con ansiedad. El resultado tendrá fuertes repercusiones en los conflictos en Oriente Medio, en la guerra en Ucrania y para el calentamiento global. Queremos profundizar en esta materia y para ello nos acompaña Pablo Pardo en Filadelfia y nuestra colega Carolina Chimoy, quien fue corresponsal en Estados Unidos. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros en una jornada tan importante. Pablo, comienzo contigo. Las elecciones se deciden básicamente en 7 estados. Pensilvania es sin duda el más importante, con 19 votos electorales. Ambos candidatos concentraron ahí su último esfuerzo. Pablo, ¿cómo se vivió la última noche de campaña? Bueno, yo estuve en Filadelfia, que es donde Kamala Harris celebró su último acto, que fue un acto, pues, yo no sé cuánta gente había, pero yo calculé un poco así a ojo como 70.000 personas, si no más, con muchas celebrities, no sé, Katy Perry, Lady Gaga, todo tipo de estrellas, Ricky Martin, que probablemente accediera a cantar después de los comentarios sobre la isla en la que nació Puerto Rico en la campaña de Trump hace 10 días, de una isla de basura, como la llamaron. Digamos que fue un ambiente bastante de júbilo. Filadelfia es una ciudad completamente demócrata y es uno de los puntos más fuertes que tiene ese partido aquí en el estado de Pensilvania. En otras partes del estado donde he estado, que en días pasados, como por ejemplo en Allentown y en Bethlehem, que son sitios más mezclados, digamos, más equilibrados, digamos que se nota claramente, pues bueno, una mayor división del voto, aunque, y esta es una visión muy subjetiva mía, lógicamente, si se compara, o sea, me da la impresión de que ha habido o de que hay menos entusiasmo por parte de los votantes de Trump en estas elecciones que en las dos últimas. Por ejemplo, he estado en actos de Trump en Allentown que no llenaba. Y eso es extraordinariamente inusual con Trump. Siempre llena, siempre hay gente haciendo cola en sus eventos desde la 1 de la madrugada del día anterior, por lo menos, y siempre hay miles de personas fuera esperando. Y el hecho de que hubiera espacios vacíos, no muchos, yo calculé como un 10%, pero bueno, me parece curioso. Y Carolina, ampliemos la perspectiva. ¿Cómo se ve el escenario en los demás estados clave, en los llamados swing states? Bueno, aparte de Pensilvania, donde se encuentra Pablo, están al lado occidente Nevada, Arizona, y en el este del país, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte y Georgia. Estos son los estados en los que todos se van a fijar. Si es que realmente los estados que se asumen irán a los demócratas, es decir, a Harris, y los que se asumen irán a Trump, realmente terminan con Trump, entonces son estos 7 estados en los que todos se van a concentrar, entre ellos el más importante, Pensilvania. En este caso, Harris necesitaría 44 votos electorales de estos estados y Trump necesitaría 51. Entonces, realmente, según las encuestas, como estamos viendo, cada voto va a contar, porque en estos estados los porcentajes están entre 48 y 49% para Trump o para Harris. De hecho, en las encuestas, Trump está ganando en 5 de los estados y Harris en 2 de los estados, en Michigan y en Wisconsin. Pero hay que tomar en cuenta, claro, que con un margen tan pequeño, Nicole puede ir a cualquiera de los dos. Es imposible predecir a quién irán
estos estados. El estado de Pensilvania es especialmente importante, donde se encuentra Pablo, por los 19 delegados que ofrecería. Y este estado lo ganó Biden en el año 2020, en las últimas elecciones, por solamente 1,2 puntos, es decir, realmente por un margen muy, muy pequeño. De hecho, Biden ganó en el 2022 en 6 de estos 7 estados claves, pero repito, por un margen muy, muy pequeño, es decir, el resultado aún podría irse por cualquiera de los dos lados. Las elecciones de 2022 no necesariamente representan un indicador para lo que veremos esta noche y a lo largo de los siguientes días. Un estrecho margen, parecen ser las elecciones más reñidas en la historia del país. Las encuestas, como ya lo mencionaba, no dan un ganador claro, pero tampoco se sabe qué tan confiables son las encuestas. Pablo, ¿está realmente tan empatada la elección? ¿Cómo percibes el ambiente en Filadelfia? Ya lo mencionabas recién, al parecer los simpatizantes de Trump no están tan emocionados como años anteriores. ¿Qué más nos puedes contar al respecto? Bueno, es muy difícil saberlo a un nivel, digamos, anecdótico. Lo que sí que es cierto es que, como tú comentas, tienden a equivocar bastante. Tanto en el año 2016 como en el año 2020 infravaloraron el apoyo de Trump. Lo cual es uno de los argumentos de la campaña de Donald Trump. Es decir, Donald Trump nunca había llegado a una campaña tan igualado a su rival. Él normalmente siempre va por detrás. Y luego hay un voto oculto o un voto que es muy superior. Y de hecho, así es como, por ejemplo, se llegó a esta situación, bueno, como se dan estas situaciones en las que Trump o los republicanos pierden el voto popular, pero ganan las elecciones y pierden el voto popular por mucho, por 7 millones de personas. De hecho, en las elecciones las últimas, en las de 2020, Biden sacó casi 7 millones de votos más que Trump, pero lo que le permitió la victoria fueron 44.000 votos, perdón, en Georgia, creo que Georgia, Pensilvania y otro estado más, no recuerdo cuál. Los encuestadores dicen que han corregido esto. Es muy difícil de saber porque hoy en día las encuestas se hacen sobre todo por teléfono y con la proliferación de teléfonos celulares la gente no contesta. Hay estadísticas que dicen que contestan menos de 1 de cada 1.000 personas que llaman, con lo cual solamente las personas que están muy motivadas o las personas que confían cuando les sale un número extraño, un número desconocido, un número que no conocen, responden. Y además, pues bueno, no todo el mundo tiene mucho tiempo para estar a lo mejor 15 o 20 minutos respondiendo a las preguntas que te pueden hacer en una encuesta que pueden ser eternas. Con lo cual hay un margen de error grande. Y finalmente, incluso aunque las encuestas fueran precisas, todas tienen un margen de error de más o menos 3 puntos aproximadamente. Y en ninguno de estos estados, ninguno de los candidatos lleva más puntos que este margen de diferencia. Con lo cual, incluso aunque las encuestas estén bien, la incertidumbre es inevitable. Y ahora, en último término, para liarlo más, el sábado salió una encuesta en Iowa de una encuestadora local extremadamente prestigiosa que ha acertado como 19 de las últimas 20 elecciones que ha habido, que de pronto ha dicho que los demócratas o que Harris va a ganar en Iowa, que era un estado que estaba completamente fuera de todos los estados dudosos y era un estado que supuestamente Trump iba a ganar pues, de calle. Con lo cual, bueno, las encuestas son fiables. Esperemos que lo sean. Carolina, me gustaría que hablemos del voto femenino que podría jugar un rol clave en esta elección. ¿Se puede hablar de un voto femenino a diferencia del voto latino, por ejemplo, que ya está completamente fragmentado? Bueno, Nicole, yo creo que en ningún sector social se puede hablar, en ningún grupo de un voto como una unidad, no en el voto latino, como bien mencionas, pero tampoco en el voto femenino. Si bien hemos visto encuestas, lamentablemente tengo que volver a mencionar las encuestas en las cuales no podemos confiar al 100%, como bien dijo Pablo. Hay encuestas sobre todo entre jóvenes de la generación Z, es decir, menores de los 30 años, donde realmente se ve una brecha bastante clara de género. Es decir, aquí está bastante claro que las mujeres apoyan más a Harris, darían su voto a los demócratas, y hombres
mujeres más bien a los republicanos. Esta encuesta se llevó a cabo en 6 estados clave y la brecha de género fue de 51 puntos, es decir, bastante alto. Ahora esta campaña política y los temas que hemos estado viendo durante los últimos años podrían ser una razón para ello. Una de ellas, claro, es el aborto y la prohibición o el derecho del aborto para las mujeres. Lo otro sería el movimiento Me Too, el movimiento global contra el acoso sexual, y también el simple hecho de que Harris es una mujer y por ende también podría ser una candidata atractiva para mujeres. Además de esto, hemos visto ciertos comentarios por el lado de la campaña del expresidente Donald Trump, como por ejemplo cuando hace un par de días dijo que yo las protegeré, refiriéndose a las mujeres, quieran o no, algo que provocó varias discusiones, incluso entre mujeres trumpistas o mujeres republicanas o casadas con hombres que claramente querían dar su voto o quieren dar su voto a Donald Trump. Es decir, sí se puede ver una inclinación de mujeres hacia el voto demócrata, pero nuevamente es muy difícil fragmentar un voto así de una manera tan clara como para decir mujeres van hacia los demócratas y hombres hacia los republicanos. Es imposible, pero hay algunos indicios de que podría ir en esa dirección. Unas elecciones tan igualadas impulsan la participación, que suele ser baja. De hecho, el voto anticipado, y me gustaría que hablemos de esto, bate récords. Unas 80 millones de personas han participado ya en estas elecciones. ¿Qué puede significar eso, Pablo? Bueno, los 80 millones, quiero decir, esa es una cifra que bate récords. Yo creo que ni siquiera en las elecciones del 2020, en medio del COVID, se alcanzó una cifra tan grande, porque es la mitad de las personas que van a votar. Y esto, pues bueno, en primer lugar es consecuencia del sistema electoral de Estados Unidos, donde hoy se trabaja y además en la mayor parte de los estados las empresas no están obligadas a dar tiempo libre a los trabajadores para que vayan a votar. Pero ha generado también una situación un poco loca, que es prácticamente llevamos casi desde el fin de semana casi como si fuera la noche electoral. Porque aunque no se saben los resultados y en muchos estados no se han empezado a contar esos votos por adelantado, en otros sí, por ejemplo en Georgia se están contando y en cuanto se cierren los colegios los van a soltar en la hora siguiente. Sí que hay muchos datos, ¿no? Pero el dato que la campaña de Harris celebra más es lo que comentaba Carolina, precisamente el voto femenino. Está habiendo en torno a 10 puntos de diferencia, 55-45 de voto femenino, especialmente aquí en Pensilvania. Y el voto femenino apoya a Harris en términos generales. Nunca en unas elecciones en Estados Unidos ha habido tanta diferencia entre el voto masculino y el voto femenino. En general, entre las mujeres, Harris lleva una diferencia de entre 10 y 20 puntos, se suele decir la cifra de 14 más o menos a nivel nacional, mientras que entre los hombres Trump lleva una ventaja solamente de entre 4 y 8 aproximadamente, lo cual es una diferencia muy grande. Y de hecho los republicanos aquí en Pensilvania están bastante preocupados porque los hombres no votan. Al margen de esto, sin embargo, hay también noticias que son más problemáticas para la campaña de Harris, que es los afroamericanos, que normalmente suelen tener un voto del 85-90% a favor de los demócratas, están votando menos. También los hispanos, los latinos suelen tener en torno, creo que las últimas elecciones tuvieron como un 70%. Trump esperaba llegar al 40% del voto entre los latinos, pero parece que los latinos están votando menos y también parece, de nuevo en función, porque eso también depende de cada estado. Hay estados que dan datos, estados que no, etc. También parece que los jóvenes no se están movilizando tanto para votar. Todo esto serían malas noticias para Harris, aunque sí que hay una cosa que es cierta, es decir, la campaña de Trump empezó esta temporada de voto por adelantado muy eufórica, celebrando que iba por delante en las encuestas, etcétera, y ahora mismo han bajado el tono muchísimo. Las celebraciones previas se han congelado, por así decirlo, o el tono de euforia se ha congelado. Hace 10 días la gente de Trump estaba literalmente repartiéndose los cargos y ahora ha cambiado. Y ahora son los demócratas los que están más optimistas. A ver qué pasa.
Muy interesante estos siguientes días. ¿Y cuándo se podría saber quién ganó estas elecciones? Si el resultado realmente es tan ajustado como señalan los sondeos, Carolina. Esa es la pregunta del millón, Nicole, y Pablo en parte lo acaba de responder, a ver qué sucede. Hay diferentes escenarios, o sea, también existe el escenario de que justamente por ser encuestas tan abiertas y un final tan abierto, existe el escenario de que alguno de los candidatos gane claramente. Podría ser que el día de mañana ya veamos claramente que Trump ganó o que Harris ganó, aunque es poco probable, y en caso de que Harris gane, ya sabemos que el equipo de abogados de Donald Trump se está preparando para llevar estos resultados ante juicio y apelar en contra, porque, como hemos estado escuchando ya durante los últimos años, él y su equipo hablan de un sistema roto, un sistema electoral roto, sobre todo después de las midterms del 2022. Ahora, el tercer escenario, si no hay un ganador claro, sería esperar durante días probablemente hasta que los resultados de estos estados clave vayan llegando. Como bien mencionó Pablo, hay algunos donde ya ha empezado el conteo de los votos por correo. En otros estados no, entonces son los resultados de estos estados donde probablemente estaremos esperando a que vayan llegando los resultados. Es decir, por ejemplo, Pensilvania, Pablo, si recuerdo bien, en Pensilvania todavía no han empezado a contar esos votos por correo, entonces probablemente estaremos esperando a que lleguen esos votos para después de días probablemente conocer al ganador. Me gustaría que hablemos un poco de la violencia en el país. Estados Unidos está tremendamente polarizado y Trump ya está hablando de fraude electoral o más bien de trampas. Las ciudades se preparan para eventuales disturbios. Pablo, ¿hay temor a que se vuelvan a repetir imágenes violentas como por ejemplo las del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021? Sí. No temor en la ciudad de Washington, que está mucho más protegida, y de hecho tanto hoy como el 6 de enero, que es el cuarto aniversario del asalto al Capitolio y además el día que el Congreso el año que viene va a ratificar el resultado electoral, y el 20 de enero, que es el día de la jura del cargo por el ganador de las elecciones, va a haber una cierta movilización militar, bueno, una movilización real militar en la región de Washington. Lo que más se teme es violencia en otros estados, por ejemplo, asalto a otros capitolios, cuando se reúnan para enviar lo que se llama los electores a Washington. Ya hubo intentos en el 2020 y puede volver a verlos ahora. Hay también miedo de que haya intimidación, ataques, etcétera, en colegios electorales donde se estén contando votos. De nuevo, esto ya sucedió en 2020 y ahora, por ejemplo, hay cierta preocupación de que esto pueda suceder en estados como Michigan, que tienen muchas milicias armadas, o Arizona también. Con lo cual, digamos que sí que existe miedo. En Oregón y en el estado de Washington han prendido fuego a containers que tenían votos ya. Ha habido varios casos al menos una persona ha sido detenida por hacer publicidad de Trump en un colegio electoral, cosa que está prohibida. Sí que hay miedo. Y Pablo, para terminar, los servicios de inteligencia en Estados Unidos sospechan que Rusia o Irán buscan interferir en las elecciones de este día martes, por un lado para sembrar la duda sobre la fiabilidad del resultado, por el otro para alentar a los ciudadanos a votar a un candidato u otro. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué has escuchado allá? Ha habido ya bastantes o varias personas que han sido imputadas, procesadas por interferencia electoral y por recibir sobornos de Rusia, con lo cual para lanzar mensajes prorrusos en redes sociales. Incluso creo que ayer hubo una persona, con lo cual digamos que no es una suposición ficticia, es un hecho real. En general, sí que está habiendo un esfuerzo mucho más grande que en otras elecciones, en especial en la de 2016. No está claro que hay quien dice que ha habido muchas críticas a las grandes plataformas de redes sociales por falta de colaboración.
Y bueno, y luego tenemos Twitter, que es un caso especial, que es propiedad de Elon Musk, que es, pues bueno, claramente pro-Trump y pro incluso indirectamente y a veces directamente. En general, Rusia apoya a Trump claramente, de manera evidente, y Irán apoya a Harris también de manera bastante clara. Pero la injerencia por parte de Irán parece que está siendo mucho menor que la de Rusia. Pablo Pardo en Filadelfia, Carolina Chimoy aquí en Berlín. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir muy de cerca esta jornada electoral y los siguientes días. Muchas gracias. Queremos poner todo este análisis en perspectiva internacional y para ello nos acompaña el señor Mayholt Günther. Muchas gracias por acompañarnos. Señor Mayholt, ¿qué le espera a América Latina si gana Trump o si gana Harris? Va a haber una situación de realineamiento de fuerzas e intereses. En el momento que gane Trump, hay ciertos gobiernos como el de Argentina que se va a ver muy beneficiado con su alineamiento con Estados Unidos, mientras que Colombia o Brasil se encuentran en una situación más complicada. En el caso de Harris no queda muy claro cómo va a ser la política hacia América Latina. A lo mejor en el estilo de Biden no habrá mucho interés, pero tampoco muchos altibajos en el desarrollo de la relación. Y señor Mayholt, ¿cómo pueden influir las elecciones en Estados Unidos, aquí en el continente, en Europa? Pues inmediatamente queda claro que con un éxito de Trump, la guerra de Ucrania entraría en otra etapa porque Trump ha anunciado que va a terminar de suministrar armas, etcétera, y apoyos hacia el gobierno ucraniano, lo cual implicaría que la misma Unión Europea debería asumir y aumentar de alguna manera su disposición de prestar ayuda a Ucrania. Por el otro lado, es previsible que haya más conflictos comerciales con Trump, porque él siempre trata de resolver problemas a través del manejo de aranceles que aumenta y sube para sacar el máximo provecho para su país. Con una posible elección de Harris, hay una cierta solidaridad con los europeos y sobre eso se puede ir construyendo una relación más consensuada en cuanto a la OTAN, a los esfuerzos conjuntos para arreglar ciertos conflictos alrededor del mundo. Y señor Mayholt, hemos visto una campaña en Estados Unidos extremadamente violenta. Independiente del resultado, ¿cómo queda la democracia en el país tras estas elecciones? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, bastante dañada porque parece ser que la polarización se ha profundizado. Estamos viendo una sociedad dividida y todos los esfuerzos de Harris por llamar a las partes de venir juntos, de lograr una nueva convivencia, no han dado muchos resultados y va a ser una fase postelectoral bastante complicada. Y en ese sentido, las confrontaciones pueden ir todavía más en aumento y hay que temer por la democracia como la hemos conocido en el pasado en Estados Unidos. Señor Günther Mayholt, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta la próxima.